Hola, bienvenidos a otra sesión. El día de hoy vamos a estar hablando sobre notación científica, Scientific Notation. En otros cursos, en la preparatoria, en la secundaria, en física, química, matemáticas y algunas otras asignaturas, nosotros hemos escuchado y hemos utilizado la notación científica. Y la notación científica la identificamos porque tenemos un número que está multiplicando a un 10. Siempre va a ser una base 10. Y ese 10 va a estar elevado a una potencia, ya sea positiva o negativa. Y muchas veces hemos escuchado que, bueno, sí, es que este lo recorres los puntos decimales a la izquierda o recorre los puntos decimales a la derecha, pero ¿qué es la notación científica? ¿De dónde sale y por qué nos es tan útil? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bien, pues esta notación científica a nosotros nos sirve para expresar números que son extremadamente grandes o extremadamente pequeños y podemos escribirlo de tal manera que no estemos poniendo o no estemos anotando tantísimas cifras como el número realmente representa. Bien, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un mol, nosotros sabemos que un mol de cualquier sustancia contiene esta cantidad de partículas o de cosas. Bien, en el caso de un mol de átomos de oxígeno, pues tenemos esta cantidad de átomos de oxígeno. Es un número extremadamente grande y es muy grande porque los átomos son tan pequeños, tan diminutos que nosotros no los vamos a poder alcanzar a ver a simple vista. Bueno, si en un mol de átomos tengo esta cantidad, ¿cuánto voy a tener en 3 moles? Bueno, pues esto es relativamente fácil, ¿no? Pues esto lo multiplico por 3 y esto me va a dar el resultado. Pero vean cómo yo puedo cometer varios errores porque como tengo muchos ceros, pues me puedo confundir, me puedo equivocar al contar todos estos ceros. Pero pues se puede hacer el intento. Entonces nosotros multiplicamos ese número 602,2 y lo vamos a multiplicar por 3. Y ese número nos va a dar algo aproximado a esta cantidad. Algo así nos va a dar. Pero dense cuenta qué difícil es tener que contar, a ver cuántos ceros llevo, si ya puse la cantidad correcta de ceros, me pasé, no me pasé. Es un poco complicado. Entonces, la notación científica precisamente nos va a servir para que nosotros no nos confundamos y no nos estemos equivocando a la hora de hacer estos cálculos. Vean, vamos a revisar si se hizo bien o si me sobraron un par de ceros. Estos 3 ceros son estos 3. Estos son estos, estos son estos, estos son estos, estos son estos y estos son estos. No me sobraron ni me faltaron grupos de ceros. Sin embargo, pues tengo que estar regresando a revisar que yo tenga todos los ceros bien escritos, tanto en este número como en el producto. Es complicado. Ahora tenemos aquí, por ejemplo, la masa de un neutrón. Un neutrón es tan pequeño, tan diminuto, que su masa pues también es muy pequeña. Vean, esto es lo que pesa un solo neutrón en gramos. Tengo que escribir todos estos ceros antes de poder anotar las cifras significativas de la masa de un neutrón. Si esto es lo que pesa un neutrón, ahora esto multiplicado por 5 porque yo quiero saber la masa de 5 neutrones, pues son operaciones aritméticas en las cuales yo me puedo estar equivocando. Y ahí es donde va a entrar la notación científica. ¿A qué nos referimos con esta notación científica? Vamos a ver dos casos, cuando tenemos números muy grandes y cuando tenemos números muy pequeños. En este caso vamos a comenzar con un ejemplo un poco más sencillo. Tenemos el diámetro de la Tierra. Si nosotros pudiéramos darle la vuelta a la Tierra, caminaríamos o avanzaríamos o nos desplazaríamos aproximadamente 40 millones de metros. Es lo que mide aproximadamente el diámetro de la Tierra. Bien, ahora, esos 400 millones de metros, pues tienen muchos ceros y esos ceros pues realmente pueden ser o pueden no ser cifras significativas. Por lo tanto, ¿cómo podemos expresarlo de tal manera que nosotros podamos aprovechar solamente las cifras significativas? Pues vamos a hacerlo con notación científica. Para ejemplificar esta notación científica solamente le voy a hacer caso
a estos, a los números. Las unidades las voy a dejar a un lado ahorita porque no nos van a funcionar mucho y las vamos a colocar hasta el final. Bueno, yo tengo ese número, 400 millones de metros. ¿Qué sucede si esos 400 millones de metros yo lo multiplico por 1? Pues no va a suceder absolutamente nada. Al multiplicar por 1, cualquier número multiplicado por 1, pues es ese mismo número. Es una de las propiedades de unicidad de la multiplicación. Ahora, pero si ese 1 yo lo convierto a una fracción, por ejemplo, 10 entre 10, ¿qué es lo que sucede? Pues lo mismo, 40 millones multiplicado por 10 y después dividido entre 10, pues me da exactamente el mismo número. Pero ahora, esos 40 millones, si yo lo divido entre 10 y lo multiplico por 10, pues me da exactamente lo mismo. Puedo primero multiplicar y después dividir, o primero dividir y después multiplicar. Pues bueno, vamos a hacer eso. 40 millones, si yo lo divido primero entre 10 y después lo multiplico por 10, pues voy a obtener exactamente el mismo número. Y 40 millones dividido entre 10, ¿cuánto nos va a dar? 4 millones. Y este por 10 simplemente lo dejo aquí expresado. Por 10 que está elevado a la primera potencia. ¿Cuánto me da 4 millones por 10 a la primera potencia? Pues me va a dar la cantidad original. Y ahora sí ya nada más anoto las unidades. Ah, pues yo tengo 4 millones por 10 a la primera potencia. Esto ya es notación científica. Ahora, si en lugar de haberlo multiplicado y dividido entre 10, yo multiplico y divido entre 100, por ejemplo, 40 millones, si yo lo multiplico y lo divido entre 100 y por 100, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede exactamente lo mismo. Estos 40 millones, si yo lo divido entre 10, pues me va a dar 400,000. Y esto es por 10, por 100, perdón. Pero ese 100, en lugar de expresarlo como 100, yo si lo quiero poner en base 10, pues esto va a ser 10 al cuadrado. Y estos son metros. ¿Qué sucede cuando yo multiplico 400,000 por este 10 al cuadrado, que es exactamente lo mismo que 100? Pues 400,000 por 100 me va a dar esta cantidad original, 40 millones. Ah, ok, entonces yo estoy viendo que conforme más ceros le esté agregando a este número va a ir disminuyendo esa misma cantidad de ceros. Es decir, si yo quiero expresar este número en notación científica con una potencia 1, lo único que hago es que recorro este decimal una posición. Si lo quiero expresar con una base 10 que esté al cuadrado, pues entonces recorro este número 2 decimales y vean cómo me da el número resultante que yo estoy buscando. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este mismo, nada más que en lugar de 100, ahora vamos a utilizar 10,000, por ejemplo. Entonces yo tengo 40 millones. Si yo lo multiplico por 10,000 y divido entre 10,000, entonces este 40 millones que yo tengo originalmente, si yo lo divido entre 10,000, eso va a hacer que muchos ceros se me estén simplificando. Esto me queda como 4,000 y aquí me va a quedar por esos 10,000. Ahora, esos 10,000, ¿cómo yo lo puedo expresar en notación científica? Esos 10,000 es lo mismo que 10 a la cuarta potencia. Si yo escribo 10 y lo elevo a la cuarta potencia, voy a obtener estos 10,000. Ah, pues entonces 40 millones yo lo puedo expresar como 4,000 por 10 a la cuarta y estos son metros.
Todas estas cantidades son exactamente el mismo número. 40 millones, 4 millones por 10 a la primera, 400,000 por 10 al cuadrado o 4,000 por 10 a la cuarta. Todos son el mismo número, nada más que están expresados en notación científica. Y ahora sí, entonces, un mol de átomos de oxígeno, ¿cuánto es? Pues ya vimos que es esta cantidad. Pero si nosotros empezamos a recorrer el punto decimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 posiciones decimales. Entonces, el número de Avogadro también lo puedo expresar como 6.022 por 10 a la 23. Y en este caso, pues son átomos de oxígeno. Y ahora sí, multiplicar este número por 3 es mucho más fácil que multiplicarlo antes de que se pase a notación científica. Lo mismo va a suceder cuando tenemos números muy pequeños. Vamos a ver este ejemplo. El nivel normal de azúcar en la sangre humana pues puede variar entre 0.000082 gramos y 0.000110 gramos por cada mililitro de sangre. Un mililitro de sangre es aproximadamente una gotita. Es algo muy aproximado. Obviamente tendríamos que medir exactamente un mililitro. Pero para que nos demos cuenta, en este mililitro de sangre, en una persona normal, en una persona que no es diabética, va a haber esta cantidad de azúcar. Puede oscilar entre esta cantidad y esta cantidad de gramos de azúcar. Pero vean cuánto es. Es un número muy pequeño. Vamos a tomar nada más como referencia este número 0.0000082 gramos para que nosotros podamos ver qué es lo que estamos haciendo con la notación científica. Es algo muy similar a lo que hacíamos cuando tenemos números muy grandes. Este 0.000082 yo lo puedo multiplicar y dividir entre un 1. Y ya vimos que ese 1 es un 1 especial. Pero a diferencia de los números que son muy grandes, ahora sí voy a primero multiplicar y después dividir. ¿Qué es lo que sucede cuando yo multiplico este número por 10? Pues me queda entonces escrito como 0.00082. Este punto decimal se recorrió una sola vez y por eso ahora me queda este número ya nada más con 3 ceros en lugar de 4 ceros. Pero me falta expresar ese número que está multiplicando por 1 sobre 10, que es lo mismo que dividir entre 10. Ahora, este número, ¿cómo yo lo puedo expresar en notación científica? Pues recuerden que en matemáticas existe el concepto del recíproco, y el recíproco de un número va a ser ese mismo número, nada más que en lugar de estar en el numerador o en el denominador, lo intercambiamos, en este caso va a pasar al numerador, pero con una potencia negativa. Pues entonces cuando nosotros tenemos este 0.00082 por 10 a la menos 1 es lo mismo que dividir entre 10. Este número negativo con esta potencia negativa me está diciendo que en lugar de hacer una multiplicación yo voy a hacer una división entre este número. Pues al dividir este número entre 10 nos va a dar nuestra cantidad original. Y estos son gramos. De la misma manera, si nosotros en lugar de haber multiplicado y dividido entre 10, si nosotros lo hacemos con otro número, vamos a ver, 0.00082, vamos a multiplicar y dividir entre 1000. Por poner un ejemplo. Ahora, multiplicamos entonces este número 0.000082 por 1000 y esto nos va a quedar como 0.0
82. Y todavía tenemos que dividir entre ese 1000. Ahora, ese 1000 lo podemos escribir en base 10. ¿Y cómo quedaría? Por 1 sobre 10. ¿10 a la qué potencia me va a dar 1000? Pues 10 al cubo. Bueno, entonces si yo después el número lo expreso como su recíproco, esto me quedaría como 0.082 por 10 a la menos 3. Y estos son gramos. Ok. Vean que la notación científica me permite expresar estos números de tal manera que es un poco más sencillo que los números originales, cuando los números son extremadamente pequeños. Es mucho más fácil identificar este número 0.082 por 10 a la menos 3 gramos que 0.000082. Hasta para decirlo es un poco difícil. Entonces, eso es lo que hace la notación científica para los números que son muy, muy grandes o para los números que son muy, muy, muy pequeños. Ahora sí, ya podemos hacer esto. La masa de un neutrón es esta cantidad. Aquí lo pusimos en kilogramos porque agregamos más ceros, pero lo podemos expresar en gramos. Y ahora sí nosotros podemos recorrer este número de cifras decimales hasta llegar a un número que es un poco más legible para nosotros. Ok, ya que sabemos qué es la notación científica, ahora hablemos sobre la notación científica estándar. La notación científica estándar va a ser aquella en donde solamente se esté expresando un solo número entero y todos los demás números deben quedar después de ese punto decimal. Esa es la notación científica estándar. Nosotros en los ejercicios anteriores que ahorita acabamos de hacer, no lo dejamos en notación científica estándar. Primero estamos aprendiendo de dónde sale esta notación científica, pero no lo habíamos hecho en notación científica estándar. Ahora sí, para poder trabajar con esa notación científica estándar, vamos a regresar a estos ejercicios. Nosotros vamos a poder escribir el diámetro de la Tierra en notación científica estándar y nos va a quedar como 4 por 10 y vamos a ver cuántos decimales vamos a recorrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recorrimos 7 posiciones decimales. Entonces, este número es mucho más simple, mucho más sencillo de comprender si estamos midiendo el diámetro de la Tierra. Esto es notación científica estándar. En el caso de los moles, ya está en notación científica estándar. Dense cuenta que solamente tengo una sola cifra entera y todo lo demás está en los puntos decimales. Notación científica estándar. En el caso de cuántos gramos de azúcar hay en 1 mililitro de sangre, para poder expresarlo en notación científica, esto lo podemos expresar como tiene que ser siempre una sola cifra antes del punto decimal y todas las demás deben quedar después. Ahora, ¿cuántas cifras decimales yo recorrí? 1, 2, 3, 4, 5. Recorrí 5, entonces esto es por 10 a la menos 5. Bien, dense cuenta que cuando yo recorro hacia la derecha, este número se hace cada vez más pequeño. Aquí tengo a la menos 1, aquí tengo a la menos 3, porque ya recorrí 3 cifras decimales, pero cuando estoy recorriendo 5 cifras decimales, entonces es mucho más pequeño, por 10 a la menos 5. No se confundan, recuerden que el menos 1 es más grande que el menos 5. En una recta numérica se puede ver bien que es más pequeño. Ok, ahora sí, ¿cómo vamos a hacer la suma y la resta con la notación científica? Para que nosotros podamos sumar y restar, lo que tenemos que hacer es que ambos números tienen que estar en la misma base. Aquí tengo por 10 a la 4 y aquí también tengo por 10 a la 4. Y lo único que hago es que sumo este 3.16 con este 4.2 y me da 7.36. Las bases las paso como las mismas. ¿Por qué funciona? Recuerden que esto a final de cuentas es una multiplicación. Esto yo lo puedo expresar como 3.16
por 10 a la cuarta, más 4.2 por 10 a la cuarta. Bien, ahora, estos dos, que son dos sumandos, tienen algo en común. Tienen este 10 a la cuarta. Ese 10 a la cuarta yo lo puedo factorizar de esta suma y me queda 3.16 más 4.2 por ese factor que tienen en común, 10.4. Y ahora sí, claramente puedo ver que ese 3.16 más ese 4.2 me va a dar 7.36 por 10 a la cuarta. Esa es la notación matemática, pero en lugar de escribir estos paréntesis, la notación científica aquí escribe una X y eso es 7.36 por 10 a la cuarta. Y aquí tenemos esa notación científica. Y el por qué, cuando tengo la misma base, simplemente es sumar estos dos para que me dé esta suma. Bien, y lo mismo va a suceder cuando nosotros estemos restando. Recuerden que la suma, perdón, que la resta más bien, la resta no es otra cosa más que sumar un número negativo. Bien, ahora, ¿qué va a suceder si tienen las bases diferentes? Pues se tienen que pasar a la misma base. Bien, yo tengo aquí 4.398 por 10 a la cuarta, tengo 6.35 por 10 a la quinta y 0.489 por 10 a la sexta. Vamos a pasarlos todos a la misma base. Vamos a elegir el número 5 nada más porque lo tenemos ahí en medio. Lo que va a suceder es que si yo quiero pasar de este número, que es un número pequeño, a un número más grande, entonces yo tengo que recorrer hacia la izquierda una cifra decimal. Y por eso este número se convierte ahora a 0.4398 por 10 a la 5. Este número lo voy a dejar igual y este 0.489 por 10 a la 6 yo lo quiero pasar a un número más pequeño. Cuando yo quiero disminuir la potencia de este 10, ahora recorro hacia la derecha un punto decimal o una cifra decimal, una posición. Esto me queda entonces 4.89 por 10 a la 5. Ahora sí, ya tengo la misma base, yo sé que la misma base la voy a dejar igual y esto me queda 0.4398 más 6.35 más 4.89 y nos da 11.6798 por 10 a la 5. Pero para escribir la notación científica estándar, este número solamente puede tener una sola cifra. Vamos a recorrer entonces una sola cifra y como lo estamos recorriendo hacia la izquierda, eso hace que esta potencia se haga más grande, una unidad más grande. Y tenemos 1.168. ¿Qué le pasó a este 8, a este 9, a este 7? Pues como tenemos cifras significativas, hay que respetarlas. Aquí tenemos 4 cifras significativas, donde tenemos 3 decimales, 2 decimales y 3 decimales. Entonces hay que respetar esas cifras significativas. Bien, cuando estamos multiplicando con notación científica, lo que hacemos es que se factorizan esas bases 10 y se resuelve con propiedades de las potencias, como lo hacemos habitualmente en matemáticas. Entonces, esta potencia de 10 a la 5 y de 10 a la 9 las vamos a factorizar de este número. Dense cuenta que se puede hacer porque aquí no hay ninguna suma, ninguna resta. Todo es multiplicación. 3.6 por 10 a la 5 por 2 por 10 a la 9. Estoy multiplicando, entonces solamente estoy reacomodando el orden de estos 4 factores. Voy a poner hasta el final ese 10 a la 5 y ese 10 a la 9. Y este 3.6 y este 2, pues simplemente los dejo aquí. 3.6 por 2, pues nos da 7.2. Y este 10 a la 5 por 10 a la 9, pues recuerden que cuando yo tengo dos números que son de la misma base y están elevados a exponentes diferentes o pueden ser a los mismos exponentes igual, lo que hago con los exponentes es que los sumo. Entonces yo voy a sumar esos dos exponentes y me va a dar 14 y esta es mi respuesta. Pero aquí yo tengo dos cifras significativas, aquí tengo una sola cifra significativa, entonces tengo que redondear. Y esto se queda como 7 por 10 a la 14. La división con la notación científica es muy similar. Divido 5.4 entre 2 por una parte y lo multiplico por 10 a la octava entre 10 a la sexta. Hago esta división por separado. 5.4 entre 2 nos da 2.7.
Ahora, 10 a la octava entre 10 a la sexta es la misma base, que es lo que sucede con estos exponentes. Ahora en lugar de sumarse se restan y me da 10 al cuadrado. Aquí tengo dos cifras significativas, aquí tengo una sola cifra significativa, yo tengo que redondear y ese 2.7 entonces ahora se convierte a 3 por 10 a la 2. Cuando estoy utilizando las potencias con la notación científica, de la misma manera se utilizan las propiedades de la potencia. Yo tengo 2 por 10 a la octava y eso lo tengo al cuadrado. Pues lo que hago es que distribuyo ese cuadrado en ambos factores y entonces me queda 2 al cuadrado por 10 a la octava al cuadrado. 2 al cuadrado pues nos da 4. Y ahora este 10 a la octava al cuadrado, pues estas potencias se multiplican y me da 10 a la 16. Y así queda mi resultado. Tengo una cifra significativa y en la respuesta también tengo una cifra significativa. Las raíces, pues igual vamos a utilizar las propiedades de las potencias. Esta raíz cuadrada yo lo puedo expresar como un exponente a la 1/2. Ahora, yo podría multiplicar simplemente este 5 por este 1/2, pero me va a dar 5 medios y 5 medios va a ser un número un poco difícil de utilizar. ¿Qué es lo que hago? Yo voy a tratar de pasar este número o esta potencia, la voy a cambiar de tal manera que pueda ser divisible entre este 2. ¿Qué es lo que hago para poder cambiarla? Pues puedo pasarla a 6 o puedo pasarla a 4. Cualquiera de las dos me va a funcionar. Para que este número se convierta a 6 o se convierta a 4, pues yo tengo que recorrer el punto decimal. En este caso lo estamos convirtiendo a 4, a un número más pequeño. Como 5 se está convirtiendo a 4, eso significa que este punto decimal yo lo tengo que recorrer a la izquierda o a la derecha una sola cifra decimal. Al 4 ser un número más pequeño que 5, entonces yo lo tengo que recorrer hacia la derecha. Bien, tengo entonces que esto es 16 por 10 a la cuarta. Y ahora sí, este 4 cuando yo lo multiplico por este 1/2 me va a dar 4 entre 2. Y esto es 10. Aplico esa raíz cuadrada entonces a este 16 también y me da 4. Y tengo 4 por 10 al cuadrado. Pero como aquí tengo dos cifras significativas, pues en este número también necesito dos cifras significativas. ¿Cómo puedo hacerle? Pues simplemente le pongo el punto 0 y recuerden que todos los ceros a la derecha del punto decimal sí son cifras significativas. Bien, ok, esto nos lleva a un tema que es muy importante, que son los prefijos y los símbolos y los múltiplos del sistema internacional. Cuando nosotros tenemos un número en su forma desarrollada, vamos a tener este tipo de cantidades, 8.340 gramos, o 0.00345 gramos, o 3.400.000 pascales, o 0.00000608 litros. ¿Cómo vamos a poder utilizar nosotros la notación científica para que nos ayude a expresar estos términos? Pues vamos a utilizarlo de esta manera. Vamos a ver cuántas posiciones decimales estamos recorriendo. En este caso estamos recorriendo. Tenemos que recorrer 3 posiciones decimales. Está aquí, 1, 2, 3. Estamos recorriendo 3 posiciones decimales hacia la izquierda. Entonces tenemos por 10 a la 3 gramos. Este número y este número es el mismo, nada más que uno está en su forma desarrollada y el otro está en su notación científica. Pero siempre que nosotros veamos este por 10 a la 3 gramos, es exactamente lo mismo que decir kilogramos. Este por 10 a la 3 lo vamos a sustituir por una K porque significa kilo. Kilo significa 1000. Aquí lo tenemos. 10 a la 3 gramos es lo mismo que 1000 gramos. Y 1000 significa kilo. Siempre el número 1000 lo vamos a asociar con kilo. Cuando nosotros escuchemos kilogramo, kilómetro, kilo, siempre va a ser referenciado a ese 1000. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos lo contrario? Tenemos un número menor que 1 y tenemos que recorrer esa cifra decimal 1, 2, 3 veces. Aquí tenemos entonces 3.45 por 10 a la menos 3. Cuando nosotros tenemos por 10 a la menos 3, entonces eso va a significar 1000. ¿Cómo es esto? Bueno, 10 a la menos 3 es lo mismo que 0.001. Recuerden que este 10 a la menos 3 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 3 positivo, o sea, 1 sobre 1000. ¿Y cuánto me da 1 entre 1000? Pues 0.001.
Cuando yo tengo 0.001, eso es la milésima parte. ¿Por qué la milésima parte? Recuerden que las cifras decimales, la primera se llama decena, la segunda se llama centena y la tercera se llama milésima. Entonces, 0.001 es una milésima y por eso decimos miligramo. Bien. Ok, ahora tenemos aquí entonces 3.400.000 pascales, que son unidades de presión. Es un número muy grande que yo puedo utilizar la notación científica para escribirlo de una forma más resumida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recorrí 6 posiciones ese punto decimal. Entonces me queda 3.4 por 10 a la 6. Ahora, por 10 a la 6, ¿qué significa? Aquí tenemos este prefijo que se llama mega. Entonces, 10 a la 6 yo sé que es 1.000.000 y 1.000.000 es mega. Vean como 1.000 es kilo y 1.000.000 es mega y por eso utilizamos esa M. Es importante que pongan esa M mayúscula porque si la ponen como minúscula va a parecer que están escribiendo mili, no mega. Ahora, en números muy pequeños, nosotros tenemos que recorrer esta cifra decimal 6 veces, pero ahora lo estamos haciendo hacia la derecha. Entonces, esto hace que este número sea cada vez más pequeño. Es por 10 a la menos 6. Y por 10 a la menos 6 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 6. Y esto nos da 0.000001. Bien, igual vamos a contar cuántas cifras decimales tenemos aquí y esto tenemos que es un microlitro. Entonces por 10 a la menos 6 va a ser microlitro. Bien, recuerden esto, kilo significa 1.000, mega significa 1.000.000, mili significa 0.001, es decir, la milésima, y micro significa 0.00001, es decir, la millonésima parte de algo. Ok, por último, aquí les dejo esta tablita en donde vamos a tener diferentes prefijos, los símbolos que se utilizan para cada uno de los prefijos y el múltiplo que se utiliza para esa cantidad. Los que nosotros ya vimos ahorita en los ejemplos fueron mili, micro, y también vimos kilo y mega. Bien, cualquiera de estas formas nosotros podemos expresar nuestros números a conveniencia nuestra. Sin embargo, recuerden que siempre pues en la notación científica se va a utilizar la forma estándar en la que nada más tengo una sola posición, un solo número, un solo dígito entero antes del punto decimal y todo lo demás lo voy a dejar después del punto decimal. Sin embargo, eso no significa que no podamos utilizar nosotros nuestra notación científica para expresar nuestros números utilizando estos prefijos. Por ejemplo, el número de Avogadro. Aquí me faltó poner un símbolo de igual. Es 6.022 por 10 a la 23. Si yo quiero utilizar estos múltiplos, yo veo cuál es la más cercana a este 23. Tengo este 21 y tengo este 24. Bueno, pues el más cercano es este. Entonces yo puedo, para cambiar de un número 23 a un 24, estoy aumentando. Al aumentar, eso quiere decir que tengo que recorrer este punto decimal hacia la izquierda. Y esto es lo mismo que 0.6022 por 10 a la 24. Pero como por 10 a la 24 es iota, entonces esto es lo mismo que 0.6022 iota. Iota electrones, iota átomos o iota moléculas. Y iota sabemos que es esta cantidad de ese múltiplo para este prefijo. Pues bien, nos vemos en la próxima sesión. Espero que les haya ayudado a comprender qué es la notación científica y cómo se utiliza.